Bueno, entonces esta primera clase vamos a hablar de hemostasia, ¿no? Igual ya sabes, Alice, cualquier duda que tengas me tienes para volver a explicar. Va, va. Entonces, en realidad tenemos por acá dos vasos, ¿no? Bueno, vamos a tener una representación de un vaso sanguíneo, que es este dibujito de acá, chiquito. Ahora, tú sabes que un vaso puede lesionarse por cualquier cosa, ¿no? Puede haber sido por alguna herida punzocortante, un traumatismo, o digamos que hay alguna deficiencia o que promueva el sangrado, ¿no? Entonces, básicamente, el cuerpo humano tiene una capacidad para poder revertir este sangrado, es decir, para evitar el hemorragia, ¿no? Básicamente, este mecanismo le llamamos hemostasia. Hemostasia. Así es. Entonces, la hemostasia básicamente implica el podernos evitar este sangrado, ¿no? Entonces, cuando una persona llega sangrando, por ejemplo, a la sala de urgencias, lo primero que tenemos que saber son dos cosas. O sea, yo quiero saber si el sangrado es secundario a si es un problema de las plaquetas o si es un problema de que no tiene factores de coagulación. Entonces, en realidad, nosotros podemos estudiar a la coagulación en dos componentes. Por ejemplo, si tuviéramos un paciente con petequias o un paciente con, no sé, sangrado oculto, lo que tú quieras, los primeros dos estudios que buscamos en sangre son dos. Si recuerdas que hay diferentes tipos de tubos que utilizamos en el área Los bioquímica, ¿no? serían los tiempos de coagulación, la trombina y protrombina. Ok, ahora, ¿qué tipo de tubo sería para los tiempos de coagulación? A El ver si te azul. acuerdas. Así es. Muy bien. Entonces, el tubito azul, como bien me explicaste, es un tubo que es muy útil, pero pues solo nos asesora una parte de la hemostasia. Mientras que por el otro extremo tenemos otro tubo morado, más que nada lo utilizamos para biometría hemática, ¿no? Entonces, si te das cuenta, nos ayudamos en el área clínica o en urgencias por dos diferentes tubos. Pero que son a final de cuentas para lo mismo, ¿no? Descubrir cuál fue la causa de nuestro sangrado. Entonces, por ejemplo, en el caso del tubito azul, eh, ¿qué es lo que tiene? A ver si te acuerdas. ¿Heparina? Tiene No. citrato. O sea, pero es similar a la heparina, me refiero porque tanto la heparina como el citrato funcionan como anticoagulantes. Entonces, la idea es que el tubito azul tiene citrato. Y el tubito morado, por el contrario, tiene una cosa que se llama EDTA, también es otro tipo de anticoagulante. Ahora, entonces ya tenemos esas dos grandes diferencias, ¿no? Entonces, yo quiero saber si el problema, cuando sangramos, pues bueno, tenemos estas dos tubos de paraclínicos, y en el tubo de citrato yo puedo obtener los tiempos de coagulación. Y los tiempos de coagulación se pueden definir en dos grandes grupos. ¿Cuáles son los dos tiempos que estamos estudiando? Grupos. Ajá, o por ejemplo, ¿cuáles son los dos tiempos que valoramos en estos tubitos? Pues el de la trombina. ¿Ok? Uno se llama tiempo de protrombina más bien, se llama Ok. TP, tiempo de protrombina, y otro que se llama tiempo parcial de termoplastina activado. Prombleplastina. Ajá, lo habríamos como TTPA. Entonces, si te das cuenta, son dos tipos de tiempos. Ahora, si tú te acuerdas en el tubo morado, en realidad de aquí sacamos una cosa que se llama biometría hemática completa, ¿sale? Y esta biometría hemática nos dice el número de células que tiene alguna sustancia. De hecho, tú puedes utilizar este tipo de tubo para líquido cefalorraquídeo, para líquido de ascitis, puedes utilizarlo para prácticamente cualquier líquido, pero al final de cuentas te evalúa lo mismo, células. Entonces, el tubo de biometría hemática es muy importante porque gracias a nos da tres cosas. Nos sale eritrocitos, nos sale leucocitos y nos habla muy importantemente de plaquetas. Fórmula Entonces, roja, blanca. así es. Entonces, por ejemplo, de los que te interesan cuando estás estudiando un sangrado son dos. Uno de ellos que es la hemoglobina, que es decir, cómo están sus eritrocitos, y también el hematocrito, que en realidad ambos son parte de lo mismo, nos asesoran cómo están los glóbulos rojos. Y por el otro extremo tenemos a las plaquetas. Ahora, nomás para fines de recordar, ¿recordarás los parámetros normales de plaquetas? No. Son más o menos de 150,000 hasta 450,000 células. ¿Ok? Y el TP va más o menos como de 12, tiene que medir menos de 12 segundos, ¿ok? Entonces vamos a ponerle menos de 12 segundos. Y también el TTP es un poquito más prolongado, pero al final de cuentas mide entre 12 y 36. Entonces vamos a poner acá de 12 a 36 segundos. Entonces en segundos, ¿ok? Muy bien.
Entonces, bueno, oye, Pavel, ¿por qué me estás explicando todo esto? Bueno, pues la importancia de esto es que nosotros podemos dividir plaquetas TP y TTPA como dos tipos distintos de hemostasia. Por ejemplo, o sea, para tú poder evitar el sangrado y que ya, digamos, que ya no se salga los eritrocitos y pues haya más complicaciones en una situación crítica, nosotros Tienes podemos que resumir, coagular. tenemos que ver o interpretar estos laboratorios y para saber cuál es el tratamiento que le vamos a dar. Porque no a todos los sangrados le das plaquetas. Hay algunos sangrados que solamente les pasas plasma. Hay unos sangrados que le vas a pasar en vez plaquetas y no plasma. O sea, es diferente con base a estos laboratorios que tengamos. Entonces, hay una hemostasia que llamamos hemostasia primaria. La hemostasia primaria es el primer tipo de coágulo que se hace y es una especie de coágulo inmaduro. Y este coágulo inmaduro, como principal protagonista, son las plaquetas. El tapón plaquetario. Así es. Y esto, digamos que es el coágulo o digamos, vamos a llamarle como inmaduro, ¿no? Y una hemostasia secundaria, más que nada ya depende de en realidad estabilizar este primer coágulo primario y lo hacemos gracias a los factores de coagulación que van a implicar una cascada de coagulación subsecuente. Dale, con este primer resumen, ¿todo claro? Sí. Bien, entonces ahorita vamos a hablar primero de la hemostasia primaria y qué es lo que hace, y luego vamos a pasar a la hemostasia secundaria y qué es lo que hace cada uno. Entonces, si yo quisiera ver si el problema está con las plaquetas, pues yo debería asesorar este primer parámetro y los otros dos deberían salir normales. Viceversa, ¿no? En el caso de los factores de coagulación. Entonces vamos a ponerlo por acá a Lisa. Muy bien. Entonces te voy a hacer primero una especie de resumencito de cómo es que cómo debe pasar en este primer escenario, ¿no? Entonces, ¿Lo normal? Una coagulación primaria normal, ¿no? Vamos a decir que yo ya corté este vaso sanguíneo como por la mitad, ¿no? Y eso es como un corte transversal como la mitad solamente. Todo esto, pues básicamente es sangre, ¿no? Si te das cuenta, afuera del vaso sanguíneo y entre las células, por ejemplo, vamos a decir que esto sería un hepatocito. Entre el vaso sanguíneo y el hepatocito, ¿cómo se llama todo este tejido conjuntivo? Intersticio. Así es, le llamamos intersticio, matriz extracelular, ¿no? Esta matriz extracelular está repleta de colágeno, tiene muchos glucosaminoglucanos y demás cosas, ¿no? Entonces, ahí te va. Entonces, ahora la idea es que está comunicado el interior del vaso con esta especie de superficie, ¿verdad? Ahora, ¿estás de acuerdo que todo esto fue secundario a una lesión, verdad? Sí. Entonces, significa que ya hay un estímulo lesivo y ya existe inflamación antes de que, o sea, como preexistente ya existe inflamación, ¿sale? Nomás como antecedente, porque más adelante, ahorita que vamos a hablar, cómo se expresan algunas sustancias como el factor de von Willebrand, veremos la relevancia de la inflamación. Pero bueno, recordemos que a final de cuentas el endotelio tiene muchas capas, tiene una íntima, una media y una adventicia. Vamos a eliminar la media y la adventicia para fines explicativos y vamos a poner por acá un endotelio, ¿sale? Que ahora está roto y que está entero. Entonces, si te das cuenta, la luz de nuestro vaso está comunicada con la matriz extracelular. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, la primera respuesta del vaso, que vamos a llamarle, este es el primer paso de la hemostasia primaria, vendría siendo que este vaso produzca una vasoconstricción. Ahora, no basta, así es, para principalmente detener el sangrado. Ahora, no solamente basta con que sepas, bueno, pues vasoconstricción, ¿no? Más bien tienes que saber cuáles son los dos estímulos que están produciendo esta vasoconstricción. Entonces, para el primer paso de la hemostasia primaria, que al final de cuentas dijimos, pues es una vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. ¿Sabes cuáles son los estímulos? No me acuerdo. Ok. El primero es una hormona que se secreta secundario a una lesión. Esta lesión, esta sustancia autocrina se llama endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor muy potente. De hecho, antes en los códigos del ACLS estaba incluida la endotelina por la función vasoconstrictora que tenía. Entonces, inclusive algunos autores, como hace muchos años, decían, pues chance lo podemos utilizar en algún algoritmo de shock séptico, ¿no? Donde hay insuficiencia vascular y no puedes
irrigar a todos los tejidos de manera apropiada. Por eso es la importancia. Y la segunda es que también, además de la endotelina que induce la vasoconstricción, está estimulado por un reflejo neural. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, eso es lo primero que está implicado, que es la vasoconstricción de la hemostasia primaria. Voy a poner un gran 1 por acá para que sepamos que es la primaria. Hemostasia primaria. Y listo, terminamos el primer paso. Hasta aquí todo claro. Sencillo, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora el segundo paso. El segundo paso, digamos que vamos a hacer una especie de, como, por acá. Vamos a hacer una especie de pequeño esquema transversal. Vamos a recuperar esta imagen de acá y la vamos a colocar así. Ya. Esta es la luz y esto vendría siendo la matriz extracelular, ¿no? Ahora, ya sabemos que por acá hay colágeno, ¿verdad? Esto, digamos que cada fibra que yo te dibuje acá va a representar el colágeno. Ahora, también recordemos que dijimos que ya por el hecho de que haya existido una lesión, hay necrosis, hay traumatismo, ¿verdad? Y pues esto implica una muerte no programada. Como parte de las cascadas, que es después de una lesión, se liberan unas sustancias que son como comunicadores entre células que llamamos citocinas, ¿sale? Las citocinas son mensajes intercelulares. Entonces, una de estas citocinas, las más importantes, son dos que son de hecho de las inflamatorias. ¿Sabes cuáles son? Interleucina 1 y el necrosis, no, Yeah, man, you factor got de it. necrosis humoral. Así es, interleucina 1 beta y el TNF-alfa, que son sustancias que en realidad son vasoconstrictoras, ¿no? Yo aquí estoy eliminando el núcleo, no lo dibujé. Pero bueno, la intención es que estas sustancias activan una cascada de eventos que es mediante un receptor de tipo JAK-STAT, que no es relevante para tu clase. Pero bueno, tienes que saber que dentro del endotelio existen unas vesículas que guardan algunas sustancias, ¿ok? Entonces, vamos a decir que este es el cuerpo, ¿no? A este cuerpo, vamos a ponerle por acá, se llama cuerpo de, que lo vas a ver cuando veas, creo que en el capítulo de inflamación, se llama cuerpo de Weevil Palade. Palade, así es. Entonces, el cuerpo de Weevil Palade. Es importante porque, si te das cuenta, la única función que tienen estas citocinas proinflamatorias es mover los contenidos para que se expresen en el tejido diana, ¿sale? Entonces, a mí me gusta mucho el nombre de cuerpo de Weevil Palade porque te explica mucho el solamente ver cómo inician, cuáles son las iniciales. Tiene una W y tiene una P. Y esto me ayuda mucho a recordar que en este cuerpo va a haber esta primer bolita que va a representar la P-selectina, ¿sí? Que va a ser muy importante para la diabetes. Como no lo vamos a cubrir ahorita, no lo voy a explicar, pero el que sí voy a explicar es el de la W. El otro componente que está aquí dentro también tiene una W, que se llama factor de von Willebrand. Okay. Factor de von Willebrand, que vamos a dibujar como una especie de casita. Entonces voy a ponerle por acá VWF por el inglés, ¿no? VWF. Factor de von Willebrand. La W suena como ¿Ese qué número es? ¿El 11? Este no es un factor de coagulación. Hay unos que sí tienen nombre de factor de coagulación, pero en realidad, como dijimos, los factores de la coagulación participan en la hemostasia secundaria. Esta sigue siendo primaria, por eso no. Entonces, básicamente, esta casita, gracias a estas situaciones preinflamatorias, se expresa aquí. Es decir, en el hueco que fue donde se lesionó el vaso. Interesantemente, esta casita cumple esta función. Se pega al colágeno. Obviamente hay un chorro de estos, solamente te estoy representando uno, pero son muchos. Entonces, por acá todo esto vendría siendo el factor de von Willebrand. Entonces, von Willebrand factor. Entonces, que se une al colágeno por un extremo. Ahora, ¿quién dijimos que son los protagonistas de nuestra hemostasia primaria? ¿Te refieres al primer paso o al segundo? O sea, todo esto sigue siendo hemostasia primaria. ¿Te acuerdas? Habíamos dicho, la hemostasia primaria tiene un protagonista, que pueden ser o plaquetas o factores de... Plaquetas o el factor de... Y la hemostasia primaria era uno y la hemostasia secundaria era otro. ¿Cuál es de las dos? La primaria, pues era el de plaquetas, ¿no? Así es. Entonces, esta es nuestra primera plaqueta. Va a representar una plaqueta. Ahora, la plaqueta ya tiene proteínas en su membrana,
¿sale? Ya nace con estas proteínas. Ok. La primera proteína que te voy a presentar, bueno, recuerdas también que la membrana de todas las células tiene una cosa que llamamos glucocálix, ¿no? Y el Ujú. glucocálix en realidad son como glucoproteínas, ¿no? Al final del día. Entonces, por ejemplo, el glucocálix en el eritrocito nos sirve para dar el grupo sanguíneo que somos y demás, ¿no? En este caso particular, la función más relevante que tiene es que se une al factor de von Willebrand. Entonces, si te das cuenta, empiezan a recubrirlo así. O sea, aquí hay otro factor de von Willebrand, aquí hay otra plaqueta, aquí hay otro factor de von Willebrand y otra plaqueta. Y empiezan a tapar esta comunicación entre la matriz y el vaso sanguíneo. Y vaso. Ahora, es importante que sepas cuál es el nombre de esta glucoproteína. Te la presento. Se llama glucoproteína 1B o GP1B. Pero bueno, que no te asuste el nombre tan impresionante que tiene. Es una glucoproteína y sirve para solamente iniciar el coágulo, ¿no? Hay deficiencias, por ejemplo, si no tuvieras esta glucoproteína, se produce un síndrome. A ver si te acuerdas. Nada más me puedo acordar del 2A, Ok, mira, ahí te no, va. 3A, 3B. Son dos. Que Mira, si estás de acuerdo que si no tuviéramos para empezar, esto no pasaría Ujú. y estaríamos sangrando siempre. Ahora, cuando tienes Ok. deficiencia del factor de von Willebrand, hay una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, que básicamente es deficiencia de esta molécula de adhesión. Ujú. Y si tú tuvieras una deficiencia de esta de acá, que es la glucoproteína 1B, ya no se le llama enfermedad de von Willebrand, sino que más bien se le llama síndrome Bernard-Soulier. Bernard Soulier. Ajá, igual te digo, en el ROMIS viene una diapositiva muy bonita que veremos más adelante, ¿no? Pero igual ahorita te la estoy mencionando solamente de manera breve. Muy bien. Entonces, a esta primera etapa le llamamos, o este segundo paso, porque este fue el primero, que era la vasoconstricción. Te presento el segundo, que se llama adhesión. ¿El primero cómo se llamaba? Vasoconstricción. Ok. Adhesión. Muy bien, ¿hasta aquí todo claro? Sí. Excelente. Entonces, importante. Ya te diste cuenta que esta primera cascada de eventos fue como la pieza clave, ¿no? Porque sin esto, o sea, ya existían plaquetas, y ya existían plaquetas con glucoproteína 1B, pero hasta que no tuvimos el factor de von Willebrand que se fijara el colágeno, todo esto no pudo haber pasado, ¿sale? Entonces, vamos al siguiente paso. Entonces, por el hecho de tener esta adhesión, ya es activadora. O sea, básicamente, esta fusión de las dos sustancias, o sea, del factor de von Willebrand más la glucoproteína 1B, ya es suficiente, o ya más bien es un estímulo inductor de otro segundo paso, ¿sale? O sea que esta unión per se ya está estimulando el siguiente. Este segundo paso, bueno, más bien ya no sería segundo, sería más bien el tercero. Ujú. Este tercer paso se llama desgranulación. ¿Sale? Desgranulación. Entonces, ¿qué crees que sucede en la desgranulación? Me acuerdo que los gránulos sacaban su contenido, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, vamos a poner por acá nuestro endotelio, más chiquito, ¿no? Porque ahorita no me quiero enfocar tanto en esto. Nuestro endotelio, ¿verdad? Y vamos a tener por acá esta cosa. ¿Esto cómo se llamaba? La Es casita. el factor de von Willebrand. Así es, el factor de von Willebrand. ¿Y a qué se unía en el extremo de la matriz? Ah, ¿por afuera? Ajá. A la glucoproteína. ¿Qué es esto El colágeno. así es. Entonces, el factor de von Willebrand se unía al colágeno. Y por el extremo interior de la luz del vaso, teníamos a nuestra plaqueta, ¿verdad? La glucoproteína. 1B, ¿verdad? Y te digo, estas cosas son de repetir, y ya mientras más repitas, más se te va a quedar. Entonces vamos a poner por acá glucoproteína 1B. No, es para resumir. La plaqueta se unía al von Willebrand a través de la glucoproteína 1B, ¿verdad? Así es. Okay. Esto es lo que llamamos como adhesión. Ahora, ¿te acuerdas que dijimos que básicamente esta unión, o sea, este evento de unión de estos dos factores, básicamente promovía, Sí. así es, desencadenaba la desgranulación, ¿no? Entonces, ahora, básicamente se liberan dos sustancias bien importantes, dos sustancias súper, súper importantes.
Ahora, una primer sustancia, vamos a poner por acá, se llama tromboxano A A2. dos. Ahora, el tromboxano A2 es parte de cuál cascada inmunológica o bioquímica, y es Es que es del... el Ajá, ciclooxigenasa, ¿no? eso, bueno, o sea, sí, más generalmente sería la cascada de ácido araquidónico. Y la siguiente pregunta era, bueno, ¿cuál es la enzima? Pero sí es la ciclooxigenasa. La PG2. Así es. Entonces, de hecho es un primo de la prostaglandina E2 y así como de la prostaciclina, ¿no? Entonces, am, eso es muy importante porque entonces estarás de acuerdo que esto participa en la hemostasia primaria. Entonces también si esto no, si no sucede la granulación o se impide parte de esto, pues tendrá sentido también interpretar que puede promover coagulación cuando en pacientes de riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes en los que nosotros queremos evitar que se forme el tromboxano A2 por ese estímulo tan grande que tiene. ¿Qué tipo de paciente? Por ejemplo, hay pacientes que cuando tienes de 40 a 60 años de edad, la causa más común de muerte en hombres es síndromes isquémicos coronarios agudos, es decir, infartos. Los infartos suceden porque, digamos que hay placas de grasa que se llaman ateromas que van cerrando la luz del vaso y haciendo chiquito, 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 chiquito. Y lo que pasa, imagínate cuando está muy chiquito, cuando se disminuye más del 50% de la luz, digo, ¿Sería por la oclusión? ajá, bueno, le llamamos anginas, es como, oh, me duele el pecho. Entonces, este dolor de pecho básicamente, pues, es una lesión o las anginas estables pueden preceder a una angina inestable y por consecuente a un infarto. Entonces, básicamente, imagínate que tienes una luz muy chiquita y si un coágulo llega y lo tapa, se produce el Isquemia. infarto. Así es, la isquemia que por consecuente vendría siendo el infarto, ¿no? Entonces, hay pacientes que está demostrado que inhibidores de la ciclooxigenasa, particularmente la aspirina, son excelentes medicamentos para aumentar la sobrevida como prevención secundaria. Es decir, en un paciente que ya tuvo un infarto, de manera profiláctica le damos aspirina para evitar un segundo evento y aumenta la tasa de sobrevida de estos pacientes. Entonces, en realidad, nosotros le damos aspirina para disminuir esto y evitar que siga la coagulación excesiva, ¿no? En ese caso. Entonces, es la aplicación clínica que tiene saber esto, particularmente del tromboxano A2. También tenemos otra sustancia que se libera que se llama ADP, adenosindifosfato. Entonces, el adenosindifosfato es muy importante porque en realidad si te pones a pensar, es una forma como degradada del ATP, ¿no? Eso es muy importante porque en realidad, y por ejemplo, en pacientes que no puedes utilizar aspirina porque tienes mucha tasa de sangrado, además, tú puedes utilizar antagonistas de ADP, por ejemplo, el clopidogrel. Entonces, eso también ayuda mucho a los pacientes. Te digo, esta información es muy útil. Ahorita no tanto porque va a ser en área básica, pero ya que pase el internado va a ser muy útil. Ahora, te comento, estas dos sustancias son importantes porque estas dos promueven un cuarto paso, ¿sale? Promueven un cuarto paso, que es la agregación plaquetaria. ¿Ese sería el tapón secundario? Perdón, no agregación, reclutamiento de plaquetario. Todo esto es solamente para hacer el primer coágulo, todavía no hay secundario. Reclutamiento. Muy bien. Reclutamiento plaquetario. Entonces, esto lo hacen las dos. Entonces, en realidad, por el hecho de que se esté desgranulando esta plaqueta, básicamente, si te das cuenta, estamos llamando a todavía más plaquetas para que estén haciendo lo mismo. Y llegan más y más y más y más y más. Obviamente para disminuir la probabilidad de que induzca un sangrado posterior, ¿no? O que más bien se promueva la resolución de ¿no? Entonces, ¿hasta aquí dudas? No. Excelente. Ahora, no, sí. Dime. ¿Cómo dijiste que entraba lo del tromboxano en el ADP? Porque se desgranuló. O sea, básicamente dijimos que esta unión ya promueve una activación de la plaqueta per se. Esta activación
se expresa como una desgranulación. Entonces liberamos los contenidos de los gránulos que tienen en el interior. O sea, en realidad la plaqueta tiene varios tipos de gránulos, alfa, de beta, densos y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se libera de la plaqueta. Así es, desde el interior. Ahora, es importante que sepas entonces, tromboxano A2 y ADP son reclutadores de plaquetas o promueven que lleguen más plaquetas, ¿sale? Ujú. Y finalmente, el ADP además tiene otra función extra que es muy importante. Ahora, es importante que sepas que esta función está inducida por el ADP, pero no por el tromboxano, ¿ok? Okay. Esta segunda función que te voy a explicar, que te repito, está dada por el ADP, no por el tromboxano, pasa a un quinto paso. O sea, es el que produce el quinto paso, que es extra. Haz de cuenta, imagínate un escenario figurativo, ¿no? Y que tú estás, no sé, haciendo hiking, vamos a decir. Y ya con esto ya terminamos, ¿no? El cuarto paso. Ahora, este quinto paso es muy importante porque básicamente es la pauta para promover el último de los pasos que se llama agregación plaquetaria. ¿Sale? Entonces, haz de cuenta que lo que sucede es que, imagínate que tenemos, vamos a repetir todo lo que dijimos. Dijimos entonces que tenemos un colágeno, ¿verdad? Que se fija a, ¿cómo se llama la casita? El factor, ¿sí es factor? Así es. Que el factor de von Willebrand. Von Willebrand, así es, que se une a qué parte de la plaqueta. ¿A qué parte de la plaqueta? Ajá, ¿cómo se llama la sustancia que se está? Al GP1B. Así es, la Glucoproteína glucoproteína 1B. 1B, excelente. Ahora, Y eso va a desencadenar la desgranulación. así es. Entonces ya por sí solo tienes que recordar que aquí ya hay un chorro, ¿no? O sea, ya tenemos muchas plaquetas. Tenemos una plaqueta por acá, otra plaqueta Está por formando un acá, tapón. otra plaqueta por acá, otra plaqueta por acá. Y vamos a decir que todo esto vendría siendo el vaso, ¿no? Ahí está, vaso, ¿no? Ahora, imagínate, Alisa, que tú y yo estamos haciendo hiking y que yo llego a una especie de montaña, a una formación rocosa muy grande. Digamos que es una especie de montaña, entonces es la única manera de subir, ¿no? No podemos rodear ni nada. Entonces imagínate que yo estoy arriba, pero yo no te alcanzo con mi mano y tú estás abajo. Ajá. ¿Cuál sería la única forma en que yo te podría subir, suponiendo que tenemos los dos una maleta con equipo apropiado para escalar? De subirme a donde estás tú. Ajá. Jalándome con algo. Con algo, ok. ¿Cómo se llaman? Hay unas como especies de sogas, ¿no? ¿Cuerdas? Entonces, básicamente, las plaquetas hacen exactamente eso. O sea, en realidad, si te das cuenta, el factor de von Willebrand solamente va a unir al cacho que está siendo lesionado, ¿no? Sin embargo, las plaquetas tienen que tener alguna especie de manera de poderse agarrar una con otra. Ahora, ¿te acuerdas que dijimos que el ADP es un activador de plaquetas? Porque promueve, o sea, básicamente estamos viendo cómo es que pasa este último paso, que es la reacción plaquetaria. Pero en realidad, esto es desencadenado per se por el ADP. O sea, el estímulo que tiene el ADP sobre las plaquetas es súper importante. Porque haz de cuenta, a mí me gusta pensar la glucoproteína 1B como las patitas. Pero luego salen los brazos. Entonces le salen brazos. O sea, así como tú y yo tenemos brazos, pero bueno, no porque tengamos brazos y estemos escalando, significa que podrás alcanzar mi brazo porque tiene cierta longitud, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo mismo, necesitan una especie de cuerda. Entonces, muy importante, ¿cuál fue el estimulador de estos brazos? Se llama ADP, ¿sale? Entonces, te repito, el que estimuló la producción de estos brazos se llama ADP o adenosín difosfato, ¿sale? ¿Y esos brazos cómo se llamarían? Son otro tipo de glucoproteína. Esta glucoproteína se llama 3A, 3B. Ándale, tiene un nombre más mamón. GP2B, 3A. Ah, 2 y 3. Ajá, GP2B, 3A. Y tenemos otros tipos de anticoagulantes que funcionan aquí. Por ejemplo, el Treofiban, el Abciximab, que son otro tipo de anticuerpos, ¿no? En el caso del MAB, ¿no?
Entonces, es importante que sepas que, bueno, ahora, estos brazos se llaman GP2B3A, pero ojo, fueron estimulados por nuestro ADP. Claro, sí. Entonces, voy a ponerte nomás por acá para recordar que esto fue inducido por el ADP. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo claro? Entonces el ADP, para que se adhieran las plaquetas, genera el 2A3B. Así es, lo indujo, o sea que digamos que lo tenían guardado, pues no tenían necesidad de sacar los brazos hasta este momento, ¿no? Okay. Ahora, ¿cómo se llama el órgano que produce la mayor cantidad de proteínas en el plasma? De proteínas en el plasma. Ajá, el órgano. Por ejemplo, que es el mismo que produce la albúmina. ¿El hígado? El hígado, así es. O sea que básicamente el hígado también produce muchas otras proteínas, entre ellos algunos factores de coagulación, pero muy importante, una proteína que se llama fibrinógeno. El fibrinógeno en realidad funciona como la cuerda para unir a estas dos. Esta ya existe en plasma, solamente que no estaba siendo utilizada porque para empezar no había bracitos, ¿no? Okay. Entonces, si te das cuenta, la agregación plaquetaria fue por la unión de la glucoproteína 2B3A junto con una soga que se llama fibrinógeno, ¿verdad? Entre plaquetas. Entonces el fibrinógeno es el que une a las plaquetas. Así es. De hecho, importante, ahora sí vamos a meter, el fibrinógeno es el primer factor de la cascada de coagulación. O sea, es el factor 1. Entonces, fibrinógeno vamos a decir que es el factor 1 de la cascada de coagulación que veremos más adelante, ¿no? Ahora, básicamente con esto termina la coagulación, la hemostasia primaria. Entonces, si te das cuenta, la hemostasia primaria fue un concepto por el cual nosotros pudimos producir al final de cuentas la agregación de dos cosas que al final de cuentas nos dan un trombo inmaduro. Entonces, ¿qué es un trombo inmaduro? Es la unión de dos cosas, de las plaquetas más el fibrinógeno. ¿Sale? Entonces, para tú poder hacer un trombo maduro, Alisa, tú necesitas convertir, voy a ponerle acá solamente T de trombo, bueno, voy a ponerlo T, maduro. Para tú poder producir este trombo maduro son la combinación de dos cosas, de plaquetas más ¿Fibrina? fibrina, así es. Si te das cuenta, algo cambió del trombo inmaduro al maduro. ¿Qué fue? El fibrinógeno se convierte en fibrina. Básicamente el fibrinógeno se convierte en fibrina. O sea que este fibrinógeno, que es una especie de, que a mí me gusta dibujarlo como una especie de mini cuerdita, es básicamente muy inestable. Entonces tienes que agregarles unas cosas que le llamamos como puentes cruzados en el interior de esta proteína, que básicamente a mí me gusta imaginármelo como una cuerda reforzada, que le pone literal unos tubos en medio. Esto para evitar que se rompa y lo hace un tubo muy rígido. Este tubo rígido básicamente solamente puede pasar si sucedió un segundo evento. Voy a poner por acá una combinación para que sepamos que para convertir de trombo inmaduro a trombo maduro ocupamos una cosa que se llama cascada de coagulación, mejor conocido como hemostasia secundaria. O sea, el único objetivo de la cascada de coagulación es poder convertir fibrinógeno a fibrina. ¿Vale? Ok, ¿dudas hasta aquí? Oye, dejé esto subrayado, ¿no importa? No. Ok, lo siento. No me oyes. Muy bien. Y con esto terminó hemostasia primaria.